Bueno, estamos con nuestro amigo Chavo Rivera, Todavía. quien nos va a platicar, o le estamos preguntando a los equipos que perteneciste, al único fue al Necaxa, o le perteneciste a más equipos. Sí, hubo algunos al principio cuando estábamos jovencitos en la secundaria, inclusive en la primaria. Todavía estoy en la escuela Vicente Herrero, y de ahí empezamos aproximadamente como en el 61, en los años 60, empezamos a jugar fútbol nosotros en las calles porque no había fútbol. Entonces era una narrativa que muchos de mis compañeros que has entrevistado ya han mencionado, ¿verdad?, infinidad de veces, cómo se fue estableciendo, ¿verdad?, la práctica del fútbol, soccer. Te lo pregunto porque el equipo Necaxa, pienso yo que fue el que te dio más proyección a ti, te llevó a muchos lugares, ¿cierto? Sí, así es. Fuiste a México. Sí, a México, fuimos a varias partes, a Querétaro, a otras partes a jugar, Tampico inclusive. Y te decía, cuando estuvimos en la secundaria tenemos un equipo que se llamaba el Real Victoria, que ya fue cuando empezaron a jugarse los partidos ya en campo de fútbol. Ese equipo lo patrocinaba don Fausto Izar, por eso se llamaba La Victoria, el negocio que él tenía ahí, y le pusimos el nombre. Ahí jugaba los Naif Chesani, Pedro Luis y Francisco Elías, el doctor Chesani precisamente, Fernando Gerardo, Reina, muchos compañeritos que en ese tiempo, Bonifacio Medina también, Carlos Vadillo, muchos de ellos que todavía andan por aquí en Río Verde, se ha visto, ¿verdad? Y después de ahí, antes que eso, jugábamos en las calles, ¿verdad? Había el equipo de la Aldama, que era aquí cerquita, ahí jugaba Medina, los Castillo, todos ellos. Nosotros hicimos con Boni Medina el equipo de la Zaragoza, en la calle Zaragoza. Yo vivía en la calle Zaragoza, y el Pichus Castillo y el Popocha, ellos hicieron el equipo de la Iturbide, y los Jiménez, los Poncho Díaz y sus hermanos, ¿verdad? Son de los equipos que me acuerdo que jugamos, pero eran retas que hacíamos, pero en la calle. Jugábamos ahí, adecuábamos nosotros el campo y ahí jugábamos. Bien, porque yo recuerdo que ustedes fueron a visitar a Pensil. Sí. Y vino también. Sí. En varias ocasiones. Sí, sí. Aparte, dices tú que fuiste a más lugares. Sí. ¿Cómo les fue? Muy bien, siempre nos fue bien porque era un equipo muy bueno. El Necaxa era lo máximo aquí en Río Verde, ¿verdad? Era una camada de jugadores adelantada a la época, muchos muy buenos. Recuerdo algunos de ellos, pero te digo, Tony Manuel, Memi Medina, mejor dicho, se llama Floro Narváez, Juan Navidad, Javita Ruiz, Andrés Aro, varios de ellos, ¿verdad? Por nombrarnos todos, Vicente Robles, muy buen jugador también. Era una camada de grandes jugadores que se conjuntaron, y yo jugaba en el Real Victoria, y de ahí me llamaron a jugar con ellos, a mí y a Bonifacio Medina, a los dos, y de ahí subimos con el Necaxa, y ellos ya jugaban, ¿verdad? Y afortunadamente sí logramos tener buenas actuaciones, y yo me quedé ahí. Boni después se separó del equipo, pero yo sí seguí con el Necaxa. Pero, por ejemplo, algo muy importante fue que el Necaxa fue alguien que vivió adelantado a su época, sí, porque tenían entrenamientos, y no era cualquier tipo de entrenamiento, y no cualquier equipo lo hacía. Yo creo que ningún equipo lo hacía. Cuando tenían ustedes enfrentamientos contra el River, era el acérrimo rival, se entrenaban ustedes, no sé, 15 días antes a todo lo que daba para
Sí, siempre tuvimos la buena voluntad en esos tiempos, ¿verdad? Nos dedicamos exclusivamente a jugar el fútbol y a practicarlo, sobre todo con entrenamientos diarios, se puede decir. ¿Tenían alguien que les Sí, daba sí, ese tipo de...? Sí, sí, don Ladislao era él un entrenador, ¿verdad? Que no me acuerdo de Meme Medina, sé que sea exactamente, pero don Ladis era un entrenador y el señor, el profesor que se llama Díaz de León, ¿verdad? Díaz de León, que también alguien importantísimo en el equipo fue el señor Reta. Sí, Sí, Reta. Don José Reta, un humilde zapatero que en su momento fue esencial, al menos para mí. Fue uno de los que siempre me impulsó y me daba consejos mucho de cómo debía jugar y cómo hacía. Así es. Entonces, decía yo que fueron adelantados porque ningún equipo lo hacía y ustedes tenían gente que les daba indicaciones que era lo que debían de ser, cómo se debían de preparar. Entonces, sí, eso yo creo que influyó mucho en el equipo, no nada más en ganar, sino en ser una figura a nivel, sí, no nomás municipal, sino conocido más, más fuera, ¿verdad? Sí, fue la formación porque ellos nos acomodaban en el campo según las cualidades que tuviéramos para jugar, ¿verdad? Yo cuando inicié de portero, en la secundaria jugaba de portero, y Pancho Knight o el doctor Chistani, él también era portero y al último él se quedó. Me movieron, yo no sabía que era un buen delantero y extremo derecho sobre todo en ese tiempo, y ahí fui donde encontré mi lugar, ¿verdad? Donde tuve la mayor capacidad y destreza para jugar. La naturaleza nos dotó a todos los que estuvimos ahí de esa cualidad para poder desarrollar el fútbol y sobre todo, como dices tú, precisamente las gentes que nos hicieron favor de enseñarnos, de dirigirnos y sobre todo que éramos tan disciplinados que si alguien salía inmediatamente obedecía la orden. El único que de repente hacía berrinches era el Juan Navidad, ¿verdad? Que no te quería salir, pero bueno, él es otra cosa, un extraordinario jugador también. Aparte de las personas que los dirigían y que les daban qué tipo de entrenamiento debían de tener, también fueron las familias, porque la familia de Meme yo creo que influyó demasiado también en ese tipo de formación del equipo, ¿no? Sí, así fue, sobre todo el abuelito don Vidal Castillo, él nos apoyaba mucho cuando teníamos que asistir sobre todo a los estatales, ¿verdad? De San Luis. Él nos tomaba las fotos y no nos cobraba dinero. Nos apoyaba mucho la mamá de Meme, todas las hermanas de Bonnie también, de Bonifacio Medina. Me acuerdo de ella, una de ellas, y siempre nos apoyaron mucho las familias. Mi mamá, en una ocasión hubo una anécdota que yo le invitaba a que me fuera a ver jugar, ¿verdad? Porque cuando usted es un chamaco quiere que el papá o la mamá o quien tenga uno vaya y lo vean, y sí fue mi mamá. Y en las 2 o 3 primeras jugadas que ahí en el campo ferrocarrilero, ya es que había mucha grava por la vía del tren, me dieron un foul tremendo, que me fui a arrastrar, que había todo raspado. No, mi mamá ya no quiso volver a ir al campo, ya dijo, no, mijo, me voy a morir ahí. Y eso fue una de las pequeñas anécdotas, pero sí hubo la influencia de las familias, fue esencial. Y sobre todo también, como te digo, que éramos muchachos civilizados en ese aspecto, no teníamos vicios, ni nada. Entre nosotros mismos nos cuidábamos, nos recomendábamos que nos vamos a tomar o que nos vamos a fumar, ¿verdad? Y que entrenáramos. Por eso fue tan exitoso ese equipo, igual que el River también. ¿River también seguía esa misma práctica o era diferente? Era diferente, ¿verdad? Por la esencia de los trabajos que tenían los papás de los días, ¿verdad? Pero también fue un gran equipo, nada más que jugaban ellos de una forma muy diferente. Nosotros jugábamos mucho colectivo, eran pases cortos, rápidos, y ellos eran un poco más de desplazamientos fuertes con balones sueltos hacia las áreas. Pero nosotros en ese tiempo el fútbol era tan ofensivo que éramos 5 delanteros que jugábamos, lo que ahora son carrileros. Entonces eran los interiores derecho e izquierdo que se sumaban precisamente a la ofensiva de fútbol, y teníamos 2 medios volantes estupendos, Vicente y Java, y la defensa pues no se diga, comandada por Castillo, por Fi Castillo. Esa es otra historia de ese amigo.
era un muchacho que murió muy joven, amaba el fútbol, como hemos dicho. Él vivía aquí en la calle de la Ponce, ahora es Gabriel Martínez. Él vivía ahí y muy joven, él daba todo por el fútbol. Y cuando murió él, no recuerdo si fue algún cáncer que le pegó, algo así estuvo. Y con él se fue una gran esencia del equipo. Lo apoyábamos mucho, lo queríamos mucho porque era un gran jugador, y aparte él siempre quiso y nos recomendaba mucho que fuéramos cuidadosos siempre en el fútbol. Él era defensa y era muy duro, pero siempre fue un extraordinario jugador. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque no cualquiera sabe la trayectoria del Necaxa, no cualquiera sabe todo lo que hizo, no cualquiera sabe cómo lo hizo, ¿verdad? Cómo fue a llegar a ese tipo de altura, porque tenía una escuela, sí, tenía un apoyo, tenía muchas cosas que influían para que Necaxa llegara a ser lo que fue, ¿verdad? Entonces yo digo que sí faltaría un reconocimiento realmente al Necaxa de aquellos tiempos, porque ya ahorita varía mucho, ¿verdad? Ahorita ya es diferente el fútbol a como era en aquel tiempo, ¿no? Sí, así es. Hace poco tiempo hicieron un homenaje a Poncho Díaz, muy merecido. Le mando un saludo a mi amigo Poncho, muy merecido, porque él ha podido sostener el equipo, porque es muy difícil tener un equipo de todas maneras, y él hasta la fecha todavía ha estado por ahí. Y sí, el Necaxa, yo creo que en un momento determinado fue un parteaguas en el fútbol aquí de Río Verde. Como tú dices, fue reconocido y conocido en varias partes de México. El haber ido a jugar hasta México, ¿verdad?, era muy difícil en esos tiempos, nomás por simplemente el traslado hasta allá. Sin embargo, fuimos y fuimos a dar muy buenos resultados por allá. La gente del Pensil, ¿verdad?, era un tipo de filial del equipo del Atlante, tenía conexión, y de ahí varios jugadores del Pensil se sumaron al Atlante en aquellos tiempos también, ¿verdad? Y entonces, pues sí, principalmente ahí la trayectoria del equipo lo sostenían Meme Medina y su familia. Y las historias que se formaron de ese tiempo, por ejemplo, cuando iban a México, que les pasó infinidad de cosas, sí, que se perdían, sí, que no sabían cruzar la calle, ¿verdad? Sí, tantas cosas que ustedes fueron aprendiendo en medio del camino, ¿no? Hay una anécdota bien grande, no sé si la habrán contado mis compañeros anteriores a las entrevistas que hiciste. Fue que cuando fuimos a jugar allá, estaba el clásico América contra Chivas en el estadio de la ciudad universitaria, y fuimos, nos llevaron ahí los del Pensil, nos acompañaron y fuimos. Ya estábamos, más que fuimos allá mero arriba, allá donde estaban ahí, se veía muy bien. Sobre todo yo estaba tan emocionado de ver al equipo ese, a las Chivas, al que yo siempre he ido. Estaba tan emocionado que no me di cuenta cuando se movieron los compañeros, porque esa vez se empataron a 0, y no me di cuenta, tan emocionado estaba, que se empezaron a desplazar y mis compañeros se fueron, salieron del estadio y yo me quedé solo, y todavía acá estaba, hasta cuando volteé pues ya no había nadie, pero los muchachos de Pensil nos habían dado la dirección, ¿verdad?, y los nombres de las personas con las cuales podíamos en un momento determinado, previendo algo de eso, nos dijeron, y yo me lo grabé muy bien, y dije, bueno, ya que más, me salí del estadio, ¿verdad?, y pues empecé a dar la vuelta. Ya el estadio pues es muy grande, y pues no los veía a nadie, era una multitud grandísima, así estaba grande, y dije, pues ni modo, lo que me queda es decirle a un policía de los que estaban ahí de guardia, pues lo que me había pasado, ¿verdad?, y darle la dirección donde venía, y todo, darle todos los datos que me habían mencionado los muchachos del Pensil. Pero afortunadamente cuando me acerqué al policía, ya estaba por decirle, entonces ya vi a Meme, a Juan y a los demás compañeros, ¿verdad?, que me dijeron, órale, hasta me dieron una buena regañada bien fea. Le digo, bueno, pues sí, con razón me regañaron, ¿verdad?, yo estaba tan emocionado que no me di cuenta. Bueno,